que es Juan 17:3. Ese versículo es muy importante para todos nosotros los cristianos. Toda la Biblia es importante, pero hay versículos que, de acuerdo a mi experiencia de tantos años de pastorear, tengo pastoreando 45 años y 65 de ser cristiano, o sea que toda mi vida he estado en la iglesia. Y durante mi experiencia, a veces he dicho que un versículo es de plata, otras veces he dicho que un versículo es de oro, y otras veces he dicho que un versículo es de diamante, y yo no sé qué va después de diamante, qué es lo más caro, pero la realidad es que la Biblia tiene versículos que son clave para entender uno muchas cosas. Y este versículo a mí me ha bendecido mucho porque dice, y esta es la vida eterna. O sea que como que nos fuese a dar una definición. Y esta es la vida eterna. O sea que en cierta manera, bajo este contexto, la vida eterna es conocer a nuestro Padre Celestial y a su enviado, a nuestro Padre Celestial y a su enviado, ¿verdad? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y durante todos los años que hemos estudiado, nos hemos dado cuenta que los versículos nos abren el entendimiento, como por ejemplo dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y eso es cuando se refiere a Cristo, pero tenemos que expresarlo bajo su contexto, porque en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Significa que donde está Cristo está el Padre, y donde está el Padre está Cristo. Por eso Cristo podía decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Él también es el Espíritu, y manifestado ampliamente en resurrección. Pero sabemos pues que la plenitud de la deidad es Padre, Hijo y Espíritu. Esa es la plenitud de la deidad. Ese es el Dios que nosotros servimos, y Él quiere que entendamos que para entenderlo a Él se necesita una vida eterna. Ningún cristiano puede decir que aún le diera a Dios 100 años para vivir aquí en la tierra, que entendió totalmente la Biblia. Ninguno. Porque para conocer al único Dios verdadero y a su apóstol, que es su enviado, se necesita una vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, debido a eso es que cada reunión que tenemos es para disfrutar esa palabra, porque esta palabra es la única que nos puede lavar, que nos puede transformar, que nos puede limpiar y que nos puede llevar a la meta que Dios se ha propuesto en cada uno de nosotros. Por eso fue que empezamos estudiando ya hace más de un año. Empezamos a estudiar lo que es Dios como el Padre. Y eso surgió del estudio de las 42 generaciones, si ustedes se recuerdan. Cuando empezamos a estudiar las 42 generaciones, llegamos a Mateo 1:16, si me lo ponen por favor. Llegamos a Mateo 1:16, y de allí fue donde tuvimos que empezar a hablar de Dios como Padre. Vamos a ver, Mateo 1:16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María,
de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. O sea que cuando llegamos a ese punto, entendimos que nuestro Dios es hombre, se hizo hombre, porque nació de una virgen y eso es lo que lo hace hijo del hombre. Pero aparte de eso, Él es Dios porque Él es el Hijo unigénito, lo cual significa que Él es Dios. Entonces, por eso es que ha habido tanto conflicto en toda la historia entre los cristianos, unos defendiendo una línea, otros defendiendo otra, pero la realidad es que los dos tienen razón, solo que es cuestión de ser humildes y unir las dos enseñanzas y se da cuenta que es una bomba. Y no como la canción que dice bomba, bomba. La realidad es que los cristianos, por no ser humildes, es que estamos separados. Sí, yo siempre, y se lo puedo demostrar a quien sea, yo siempre les digo, miren, los cristianos fundamentalistas, ellos son los bautistas, los metodistas, los presbiterianos, los centroamericanos, hay una gama, ellos se llaman cristianos fundamentalistas. Ellos creen que la salvación no se pierde. Por el otro lado tenemos a los cristianos carismáticos, son todos los que creen en los dones del Espíritu Santo y que le hacen énfasis, y ellos creen que la salvación se pierde. Y ambos tienen razón, porque en nuestro espíritu no se pierde la salvación, pero en nuestra alma sí. Entonces, si los cristianos se pusieran de acuerdo, yo escribí un libro respecto a eso. Si los cristianos se pusiesen de acuerdo y fueran humildes, se darían cuenta que hay que estudiar las dos cosas, porque las dos cosas nos presentan el balance de la Biblia. Si a mí me pregunta alguien, hermano Carrillo, ¿se pierde la salvación? Sí. Hermano Carrillo, ¿se pierde la salvación? No. Y me va a decir, bueno, entonces ¿en qué quedo? ¿Usted es un sino? Sí, yo soy sino, porque así era el apóstol San Pablo. El apóstol Pablo dice, prohibido comer cosas sacrificadas a los ídolos. No puedes comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y de repente jala un grupito por allá a la esquina y le dice, los ídolos son nada, oren por la comida y cómansela. Pablo, ¿cómo está eso? Pablo, ¿eres sino, Pablo? Sí, sino. Cuando uno madura, porque para hablar lo que yo estoy hablando, mírenme ya la edad que tengo. Yo cuando yo estaba joven, yo era joven, hablaba sin saber lo que decía. O sea que yo quiero que ustedes se den cuenta que uno puede ser ministro y hablar lo que no sabe. Puede uno. Job era un ministro de Dios y él dijo al final, yo de oídas te había oído, hombre. Yo hablaba cosas que no sabía. Y eso le pasa a uno de pastor. Cuando uno es joven, uno es bien alborotador y bien, parece ametralladora, pero muchas cosas se quedan en el aire. Pero gracias al Señor que con el tiempo, porque algo sí le pido yo a Dios, ya le digo, dame tiempo, Señor, para salir de aquí lo mejor instruido para que cuando entre a la vida eterna, que no me vaya a sorprender de muchas cosas. Pero ustedes saben que muchos van a llevar sorpresas cuando ya se vayan de aquí, y solo imagínense cuántos hermanos han muerto sin saber tantas cosas de Dios, y cuando ellos resuciten van a estar bien cortos, no van a conocer muchas cosas. Usted pídale a Dios que Dios lo instruya mientras usted esté aquí, que usted redima el tiempo, que usted sea diligente, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que sabe usar bien la palabra. Entonces eso es lo que me ha hecho a mí a veces preocuparme, pues, porque yo no quiero que cuando Dios juzgue mi trabajo me diga, tu trabajo era heno, madera y hojarasca. Porque cuando lo pruebe con el fuego dice que si era heno, madera y hojarasca se va a quemar y que voy a tener una pérdida muy grande.
Pero si es oro, plata y piedras preciosas, no se va a quemar. Y escúchenme bien, por favor. Producir con nuestro ministerio oro, plata y piedras preciosas es que le produzcamos a Dios gente transformada. Porque esos son los minerales que Él usa para demostrar al final de la Biblia lo que es la Nueva Jerusalén. Gente transformada totalmente. Entonces, si nuestro ministerio no pega en el centro, es una gran pérdida. Y ese es mi temor, ese es mi miedo. Créamelo, yo no estoy para avergonzar a nadie, ni estoy para creerme mejor que nadie, sino que yo estoy para que usted y yo, los dos, seamos vencedores. Amén. Entonces, cuando yo llegué a ese versículo estudiando las 42 generaciones, porque Dios nos aclaró el panorama y nos mostró que para nacer aquí, Cristo como hijo del hombre, porque esa es la clave, que muchos no han entendido lo que es Cristo como hijo del hombre. Cristo como hijo del hombre es un misterio bien tremendo, hermanos. Cuando alguien quiso hablar con el Señor, a él le llegaron a decir que los griegos querían hablar con él. Y cuando llegó la familia del Señor, le dijeron también que su familia quería hablar con él. Y recuerdan ustedes que cuando le dijeron que su mamá quería hablar con él, dice que él señaló a los discípulos y les dijo: he allí mi madre y mis hermanos. Entonces, por eso a mí ese pasaje me hizo trastraviar, porque dije yo: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Pero si Jesús dice que nosotros somos su mamá, entonces quiere decir que el Señor tiene algo más profundo que enseñarnos. Y usted va a encontrar aún en el Antiguo Testamento que a los profetas, como por ejemplo a Ezequiel, el Señor le dice hijo del hombre. ¿Sí o no? Entonces no van a creer ustedes que hablar del hijo del hombre es algo sencillo en la Biblia. Porque de acuerdo a la pureza de la palabra, hijo del hombre, es que el hombre puede dar a luz a Jesús. Y ese Jesús que es dado a luz por el hombre, se llama Cristo. A eso todavía nos mete más profundo. Entonces, ahí fue donde surgió la necesidad de entender todos los atributos que Dios Padre recibe en la Biblia, cómo hay atributos, cómo hay virtudes de Él, cómo hay trabajo de Él, cómo hay beneplácito de Él, etcétera, etcétera. Entonces, Dios como fuente ocupa un lugar especial en la Biblia. Dios como fuente es el Padre. De la misma manera que nosotros somos fuente de donde salen nuestros hijos. Entonces, gracias a Dios que al llegar a este punto, entonces, después de hablar del Padre, comenzamos a hablar del Hijo. Y empezamos a ver todos los aspectos de Cristo como Hijo en el Nuevo Testamento. Todos los aspectos. Y si ustedes se dan cuenta, ya llevamos bastante tiempo estudiando los aspectos de Cristo. Tuvimos que hablar qué aspecto tiene Cristo en la creación. ¿Qué le atribuye Dios a Cristo en la creación? ¿Qué le atribuye Dios a Cristo en la resurrección? ¿Qué le atribuye Dios a Cristo en la ascensión? ¿Qué le atribuye Dios a Cristo en el ministerio que muchos cristianos ni siquiera se imaginan? Porque hay un ministerio de Cristo que es celestial, que tiene más de 2000 años de estarlo ejerciendo. Oiga, si 3 años y medio los hace trastraviar, 2000 años los hace morirse. 3 años y medio de ministerio de Cristo ha mantenido a la humanidad por más de 2000 años estudiando y no le atinan.
¿Qué tal si nos abriera el libro para entender el ministerio en su ascensión? Porque Él fue a ministrar a un santuario celestial que no es hecho de manos. Y allí presentó su sangre. Casi no hay amenes. Entonces, por eso es que estamos ocupados en ser instruidos en lo que es Cristo. ¿No le da gracias usted a Dios de saber lo que es Cristo? Entonces hablamos algo ya, por ejemplo, el Señor Jesucristo como Hijo del Hombre, Él no solamente fue aquí en la tierra, porque Él fue conocido aquí en la tierra como Hijo del Hombre también y como Hijo de Dios. ¿Se recuerdan ustedes que en una oportunidad Él le dijo a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro le contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero resulta que la Biblia nos pone a Cristo como Hijo del Hombre aquí en la tierra, nos pone a Cristo como Hijo del Hombre en su ascensión, nos pone a Cristo como Hijo del Hombre en su regreso a la tierra, nos pone a Cristo como el Hijo del Hombre cuando establezca su reino de 1000 años aquí en la tierra. Y hoy pues no vamos a llegar hasta ahí, pero hoy vamos a hablar, solo les voy a hablar de 3 aspectos de Cristo, pero en la Nueva Jerusalén. Porque oigan bien, los aspectos de Cristo son necesarios conocerlos no solamente cuando estuvo aquí en la tierra, no solamente cuando ascendió al cielo, no solamente cuando regrese, no solamente cuando juzgue a las naciones y a nosotros, no solo cuando establezca el reino, sino que hay que conocerlo aún en la Nueva Jerusalén. Por eso voy avanzando, voy despacio. Y por lo menos tenemos 8 aspectos de Cristo en la Nueva Jerusalén. Para aquellos que por primera vez tal vez nos ven por Facebook o por YouTube o por podcast o por Spotify, es posible que no hayan recibido estos estudios todavía y por primera vez nos escuchan. Queremos informarles que estamos ahorita estudiando 8 aspectos de Cristo en la Nueva Jerusalén. Y si usted ha puesto atención a los estudios, usted se va a recordar que hemos hablado de aspectos de Cristo en su retorno a la tierra, aspectos de Cristo para establecer su reino aquí en la tierra, porque muchos cristianos no están muy instruidos acerca del reino y por eso su enseñanza topa con el arrebatamiento. Hasta ahí llegan. Muchos cristianos están solo esperando el arrebatamiento, pero ignoran muchos detalles que Dios da para poder participar del arrebatamiento. Y en el último mensaje que yo estuve dando acerca del Señor Jesucristo en su retorno a la tierra, yo les estuve mencionando que hay que poner atención a los contextos, porque una parte de Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis 10:1, porque si me lo ponen ahí, nos muestra a Cristo en su venida, pero nos lo muestra con otro nombre. Miren cómo nos lo muestra ahí en Apocalipsis 10:1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Fíjese que ese otro ángel fuerte es Cristo. Ahí Cristo se llama otro ángel fuerte y viene envuelto en una nube. Allí usted tiene que poner mucha atención, porque ahí se lo está mostrando en un aspecto, porque si se va a otros versículos lo va a encontrar que viene sobre una nube. Entonces usted como buen cristiano tiene que saber que viene sobre una nube para qué personas y viene envuelto en una nube para qué personas. Y a los que saben usar la Biblia pues son atrevidos y gloria a Dios por ellos, ¿verdad? Porque si lo queremos poner en una forma de plata o de oro, tal vez, no de diamante, porque como hemos aprendido que la Biblia tiene plenitud de interpretación sin salirse de los contextos, tiene plenitud de interpretación.
sin salirse de los contextos. Entonces, si nosotros aplicamos este contexto a, tal vez digamos, a textos de plata, dice que el Señor viene envuelto en una nube. Y si usted sabe usar la Biblia y sabe usar la ciencia seomática, que esa es la ciencia que sirve para interpretar todas las figuras de la Biblia, y no solo de la Biblia, sino del universo. La seomática es una ciencia que se usa para interpretar todas las figuras de la Biblia. Usted encuentra que en Hebreos 11 dice que todos los héroes de la fe son una nube de testigos, ¿sí o no? Entonces quiere decir que el Señor va a venir como hijo del hombre o como otro ángel envuelto en una nube. Quiere decir que va a venir formado ya en unos cristianos. Por lo menos yo me atrevo a decir, usando el contexto, ¿verdad? Porque yo no voy a usar mi opinión. Pero si el Señor bien dice, teniendo nosotros una gran nube de testigos, o sea que Dios pone a toda la gente de fe como una nube. Estoy hablando de algo de plata, pues ya si me meto al versículo en oro, ya lo voy a entender un poquito más profundo, porque si Él viene envuelto en una nube, Él es un relámpago, porque el relámpago se esconde atrás de la nube. Y gracias a Dios que los dos contextos tienen su explicación, ¿verdad? Porque dice que la venida del Hijo del Hombre será como un relámpago que sale del occidente para el oriente, ¿verdad? O del oriente para el occidente, no sé. La cosa es que sale, pero el relámpago está envuelto en una nube. Entonces ya ahí nos metemos a otra línea de interpretación, pero siempre basados en los contextos, porque eso es lo más importante para todos los siervos de Dios. Que cada vez que interpretemos la Biblia no digamos lo que nosotros pensamos, sino lo que ella dice. Pero lo que ella dice solo se puede probar bajo contexto. Porque si yo voy y enseño que es pecado comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a los de mi pueblo les digo que las comidas de su cuaresma son sacrificadas a los ídolos, y de escondida yo me echo mis tamales que ellos hacen, entonces ya no estoy correctamente en lo que pienso ni lo que enseño. Entonces tengo que tener cuidado cómo enseño, pues. Porque si a mí alguien me dice, hermano, fíjese que lo invito a mi pueblo, allá al Tecolote, allá a mi aldea, al Tecolote, lo invito y es la fiesta patronal. Y fíjese que allá hacen unos chicharrones, hermano Cario, hacen unos tamales, hermano Cario. Y pues ahí voy yo a visitar a los hermanos del Tecolote. Y de repente paso por el mercado y se me antoja un chicharrón de esos sabrosones, ¿verdad? Con limoncito y una tortilla hecha a mano. Ya, y luego páseme el molcajete, imagínense. Pero luego volteo a ver allá atrás y ahí está San Simeón. Pues si eso pasa aún en la comida china. Uno va a la comida china y voltea a ver a la esquinita de la pader, dijo aquel, y ahí está el panzón. Ahí comes cosas sacrificadas a los ídolos, pero gracias a Dios que tú oraste y ese chaomín se volvió santo, ¿sí? Y esas ancas de rana se volvieron santas. Alábale que Él vive. Entonces, es importantísimo estudiar la Biblia bajo contexto. Y yo pues quiero hablarles acerca de 3 puntos, y ni siquiera he empezado a predicar y ya usted ya se quiere ir, yo sé, porque yo los conozco a todos. Dice, cuando ya llevo media hora, dice, ya me quiero ir. Se les antojó la comida, ¿verdad, Luisito? Les voy a mencionar los 8 aspectos que tienen que ver con Cristo en la Nueva Jerusalén, pero por favor préstenme atención, porque yo no quiero que esto se vuelva un palabrerío.
Yo lo que quiero es que usted sea edificado. Yo quiero que usted diga: gracias, Señor, porque me hablaste por medio de tu palabra. Los aspectos son importantes verlos bajo cada tópico, bajo cada contexto. Entonces ahorita yo le pido que usted se concentre en el contexto de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la revelación de Dios ultimada, es la consumación de la revelación divina. La Nueva Jerusalén aparece en Apocalipsis, es una ciudad y sirve para entender cómo vamos a ser nosotros en la eternidad. Oiga bien eso, por favor, porque muchos cristianos los tienen chanfleados y engañados y les han dicho que es una ciudad donde Cristo les fue a hacer una casa, y así los tienen, y los pobrecitos están engañados. Ellos creen que Cristo se fue al cielo a hacerles una casa y por eso cantan más allá del sol, que es una mentira. Fue verdad mientras no se descubrió que era mentira, como el dicho que dice: nadie es culpable hasta que se prueba que es culpable. Pero las doctrinas que nos enseñaron de hace muchos años atrás son puras mentiras. Ahora Dios a nosotros nos demanda estudiar, porque sería penoso que nosotros con tanta revelación divina sigamos predicando errores. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y a todos los cristianos babies en Cristo les enseñan: Cristo fue a preparar una casita para ti. Y hasta los gringos creyeron eso también, porque ellos fueron misioneros antes que nosotros. Ellos nos llevaron todos los errores a los países de nosotros, los gringos. Ellos fueron a enseñar que Cristo se fue al cielo a preparar casas y les entregaron himnos. Y los hermanos creen más los himnos que la Biblia. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Más allá del sol. Y hasta la cantan llorando, hermano, que es lo peor. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Esa es mentira, hermano. Si la Biblia dice que usted es el hogar de Dios, usted es la casa de Dios. Pero ¿se da cuenta cómo se lo pueden chanflear? Y usted viendo para allá y quede aquí. Y así están todos los cristianos, hermano, viendo para allá y quede aquí. Y quede aquí. Si usted no me cree, yo le voy a dar Biblia. Y no estoy hablando con los que están aquí, estoy hablando de los que están viéndome en la tele. Hebreos 3:6. Hebreos 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, ¿la cual casa qué? Hermano, la Biblia no te engaña. Tú eres la casa de Dios, tú eres la morada de Dios. Hermano, pero es que Cristo estaba parado frente al templo y dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Sí, estaba refiriéndose al templo y estaba hablando en parábola. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, porque el templo tenía casitas para que allí vivieran los sacerdotes. Y por eso se enojaron, porque llegó al punto de decir: destruid este templo. Y en 3 días. ¿Cómo tú te atreves? Tú tienes demonio, porque nos estás diciendo que en 3 días, y esto costó 46 años para construirlo. Mas él hablaba del verdadero templo. Hermano, nosotros somos la casa de Dios. Esa es la Biblia. Dele palmas a Cristo. Esa es la Biblia, hermano. Esa es la Biblia. Lo demás es engaño. Cuando tú evangelizas a alguien y
le explicas el Evangelio diciéndole que Cristo le fue a hacer una casa, tú lo estás engañando, porque Él se preocupa más de la casa que le están arreglando allá en el cielo que la que tiene que arreglar verdaderamente y limpiar. Porque esta es la casa que hay que limpiar, esta es la casa que hay que arreglar, esta es la casa que tiene que estar adornada. Esta es la casa que realmente le interesa a Dios. ¿Aló? Entonces, hermano, los 8 aspectos que usted tiene que ver en la Nueva Jerusalén, usted va a decir, solo los está usando de tapadera. No, es que tenemos que estudiar a Dios en una forma muy particular para entender su propósito. De lo contrario, hermano, ¿para qué ser cristianos sin propósito? ¿Por qué cree usted que muchos no le atinan pues al Evangelio? Entonces hay 8, Él es el Cordero en la Nueva Jerusalén. Él es el esposo en la Nueva Jerusalén. Él es el templo en la Nueva Jerusalén. Él es la fuente de agua de vida en la Nueva Jerusalén. Él es el árbol de vida en la Nueva Jerusalén. Él es el Hijo del Hombre en la Nueva Jerusalén. Él es el pastor en la Nueva Jerusalén. Y por eso desde antes les mencioné que no nos sorprendamos que muchos de sus aspectos se repiten en cada línea de enseñanza. Se repiten. Por eso repetí que Él es el Hijo del Hombre aquí en la tierra, Él es el Hijo del Hombre en su ascensión, Él es el Hijo del Hombre en su regreso. Solo hay que saberlo enseñar en cada uno de esos aspectos. Él es el Hijo del Hombre cuando establezca su reino. Él es el Hijo del Hombre cuando usted entienda lo que es la Nueva Jerusalén. Entonces, gracias a Dios por ello. Y ustedes saben que Él, aún caminando aquí en la tierra, Él era el Cordero. Juan lo dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero si tú no sabes enseñar a Cristo como Cordero, no vas a poder enseñarle a la gente lo que es el Cordero, hermano. El Cordero llena toda la Biblia. El Cordero llena toda la Biblia. Tú lo puedes ver desde que Dios les hizo pieles de corderos a Adán y Eva. Desde ahí se sembró la semilla del Cordero. Ya no digamos cuando llegas a la salida de Egipto, que es cuando Dios te saca del mundo, que te tienes que comer al Cordero. Y ya cuando llegas a la Nueva Jerusalén, se supone que ya vas bien entendidito de lo que es el Cordero, porque el Cordero en la Biblia sirve para algo desde el principio hasta el final. Pero estúdialo siempre bajo el contexto de cada sección de la Biblia. Y así vas a enseñar bien el Evangelio. En la Nueva Jerusalén, Cristo será todavía el Cordero Redentor. ¿Qué te parece? Va a seguir siendo el Cordero Redentor. Leámoslo en la Biblia, Apocalipsis 22:1. Por si en caso crees que se acabó el Cordero aquí abajo. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Del trono de Dios y del Cordero. O sea que ese trono es del Padre y del Hijo. El trono de Dios y del Cordero. Por eso tenemos que entender bien cómo es Dios, porque si no sabemos cómo es Dios, ¿cómo vamos a aplicar la Biblia a nuestro entendimiento? Después me mostró un río limpio de agua de vida. Ya te dije que Cristo es ese río limpio de agua de vida. Y ahí está el trono, que es el trono de Dios y del Cordero. ¿Se recuerdan cuando hablamos de que el Señor está sentado a la diestra del Padre? ¿Se recuerdan? Que si nosotros no estudiamos qué significa que Él está sentado a la diestra del Padre, entonces vamos a tener equivocados los conceptos. Porque esa palabra que a nosotros nos tradujeron, que Él está sentado a la diestra del Padre, el que no conoce el contexto bíblico lo va a aplicar mal.
porque va a decir que el Padre está en un trono y que el Hijo está sentado en otro trono a la diestra de Dios. Pero si ustedes leen la Biblia cuidadosamente, ustedes se van a dar cuenta que no hay dos tronos, solo hay un trono, solo un trono. Y donde está sentado el Padre, ahí está el Cordero. Donde está sentado el Padre, ahí está el Hijo, porque el Dios absoluto es Padre, Hijo y Espíritu, el Dios absoluto al cual servimos. Y he repetido muchas veces que nosotros podemos tener error al enseñar el Dios relativo, y estas palabras, si alguien no las conoce, ¿cómo va a descifrar? El Dios absoluto, el Dios que se revela a la iglesia, es Padre, Hijo y Espíritu. El Dios relativo es Padre, es relativo, Hijo es relativo, Espíritu Santo es relativo. Tú puedes hablar de Dios en una forma relativa. Tú puedes. Si quieres hablar de Dios Padre en una forma relativa, enfócate solo en Él, los testigos de Jehová. Amén. Pero no me voy a meter más porque después me meto a líos. Es importante entender cómo se explica el Dios absoluto, porque tu Dios es plural. Él se revela plural desde Génesis. Él es Elohim, es el Dios plural. Inclusive Elohim significa estructura de cabezas. Imagínate. No, hombre, si tenemos que estudiar para enseñar bien, si no, vamos a enseñar mal y a la postre, ¿quién pierde? Si yo enseño mal, el que pierde soy yo, hermano, no es usted. Yo los miro muy sospechosos a ustedes hoy. Están muy serios. ¿Pueden decir gloria a Dios? A ver, aquí Lupita tiene ahí algo. 8. Sí, dije el Cordero, el Esposo, el templo, el candelero, la fuente de agua de vida, el árbol de vida, el Hijo del Hombre, el pastor. Ok, te faltaba el candelero o no lo dije, ¿verdad? Échame a mí la culpa. Entonces, mis amados, cuando nosotros entendemos los pasajes, porque les estoy hablando de mire, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Si un cristiano no tiene cuidado, cree que hay dos tronos. Pero eso, al estudiar el contexto de lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu, no se puede decir que así es, porque el Padre y el Hijo son uno. O sea que no se puede decir, y al estudiar esa expresión a su diestra es lo que nosotros hemos oído entre toda la gente. Dice, este es mi mano derecha. Esa es la expresión que nos quisieron trasladar cuando nos dijeron que estaba sentado a la diestra de Dios, que Cristo es la mano derecha de Dios. Solo imagínense ustedes la importancia que tiene Cristo, porque Cristo es importantísimo, porque Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios. Y yo toda mi vida lo he predicado, que Él es Dios, solo que tengo cuidado de hacer la diferencia de el Dios absoluto y el Dios relativo, porque si no, entonces yo voy a crear una línea de enseñanza y hay. Y esa línea nos va a separar de cristianos en vez de unirnos. Y todo lo que separa a los cristianos no viene del corazón de Dios, viene porque Dios dice que sean uno como tú y yo, que sean uno como tú y yo. Aún yo tengo cuidado cuando enseño, por ejemplo, ese capítulo de Juan 17 donde dice, Padre, que sean uno como tú y yo lo he enseñado y les digo, miren hermanos, lo que pasa es de que nosotros no hemos entendido el hablar divino. Él está diciendo que sean uno como tú y yo.
Yo en ti y tú en mí. Solo imagínese lo que eso significa ser uno. Significa ser uno, hablando técnicamente, hablando bajo contexto. Ser uno es volverse la otra persona. Ser uno es volverse la otra persona. Por eso un matrimonio nunca va a triunfar si el esposo es el esposo y la esposa, no. El esposo tiene que llegar a ser la esposa y la esposa tiene que llegar a ser el esposo. Si ellos no logran eso, jamás disfrutaron el matrimonio. Si yo no me vuelvo la hermana Carrillo, yo no voy a disfrutar. Si la hermana Carrillo no se vuelve el hermano Gilberto, es que el disfrute está en ser uno. Eso es lo verdadero, eso es lo real. Eso fue lo que oró Jesús, que sean uno como tú y yo. Y luego dijo, para que ellos sean en nosotros y nosotros en ellos. Nosotros, Padre e Hijo en ellos. Nosotros haremos. Dios siempre habla de plural, haremos morada. Él no dice haré morada. Por eso no se puede presentar a Dios relativamente como doctrina final. No se puede, hermano. Dios tiene que ser presentado como Él es. Nadie puede decir que yo no me llamo José, porque yo me llamo José. Nadie puede decir que no me llamo Gilberto, porque me llamo José Gilberto. Nadie puede decir que no me llamo Carrillo, porque soy José Gilberto Carrillo. Y de pilón soy Mata. De pilón soy Mata por mi mamá. Pero a mí en toda mi vida hubo gente que me llamó José, especialmente aquí en Estados Unidos, que le pronuncian a uno su primer nombre. En toda mi vida me llamaron Gilberto, en toda mi vida me llamaron Carrillo y en toda mi vida me llamaron Mata, en la escuela especialmente, los compañeros de la escuela. Hey, vos Mata, hey, vos Carrillo, vos Gilberto, vos José. Entonces no se puede separar a Dios, no se puede. Las naciones especialmente tienen que oír el mensaje de Padre, Hijo y Espíritu. Las naciones, porque las naciones no son judías. Amén. Bueno, entonces por lo menos entendemos que el Cordero, ese versículo indica que en la eternidad nosotros gozaremos lo que Dios ha preparado para nosotros a través de Cristo como el Cordero. Tenemos que saber por qué Dios tuvo que preparar un cordero para nosotros. ¿Por qué nosotros necesitamos cordero, hermano? ¿Por qué Dios, desde antes de la fundación del mundo, imagínese usted, desde antes de la fundación del mundo, Él se revela como cordero? Usted ve el trono eterno de Dios y dice que allá hay en el trono uno como cordero inmolado. O sea que el Cordero es eterno. Pero muchos no tienen ese entendimiento de que todo lo de Dios es eterno. Todo. Ya si le dijera de usted, se asusta. Porque de acuerdo a la pureza de la palabra, usted es eterno. Usted es eterno de acuerdo a la pureza de la palabra. Pero tiene que explicar en el contexto en qué parte usted es eterno. Porque usted, en su creación, usted es eterno. El texto de oro ahí, Efesios 2:10, en nuestra creación somos eternos, hermano. Y aquí está, pues, con esto voy a terminar, porque el Cordero tiene que ser entendido. Mire cómo dice Efesios 2:10. Y eso no es invento del hermano Carrillo, eso es palabra de Dios a través de Pablo. Porque somos hechura suya, se está refiriendo al Edén, al jardín del Edén. Porque somos hechura suya, en el jardín del Edén nosotros somos hechura de Dios. Pero mire, fuera del Edén, creados en Cristo Jesús. Si tan solo tú usas tu sabiduría y tú te das cuenta que tú no fuiste creado en Adán, si eso cree un cristiano, está lavado y está frito y sin manteca. Porque nosotros no fuimos creados en Adán, fuimos hechos en Adán, hagamos al hombre.
pero fuimos creados en Cristo Jesús. Entonces ahí te van a revolucionar todos tus conceptos, porque si Cristo es una creación corporativa, ¿cómo vas a entender a Dios como criatura? Si es una creación corporativa, creado en Cristo Jesús. ¿Y cómo te hace Dios entender que Cristo es una creación corporativa? No te dice que Adán representa a Cristo y que Eva representa a la iglesia. ¿De dónde sacan a Eva? De Adán. ¿De dónde te sacan a ti? De Cristo. Tú eres parte de Cristo eternamente. El problema que tienen los cristianos es creer que hasta que levantaron la mano creen que ahí empezó todo. No, hombre, levantaste la mano para recordarte lo que levantaste la mano en el cielo, porque allá fue donde te predestinaron y te escogieron. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Mira, tan claro que abra la Biblia y nosotros bien norteados, creados en Cristo Jesús. Y por eso yo siempre me he atrevido y les he dicho que cuando le preguntó Dios a Job: Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los ángeles? ¿Dónde estabas tú? Fíjese la pregunta que le hizo. Si me lo contestas, le dijo, eres sabio. Pues ¿qué iba a contestar el pobre si ese hablaba sin saber? Dice. Pero que te pregunten a ti como la iglesia, hermano, tú vas a decir: Padre, de acuerdo a tu escritura, de acuerdo a tu palabra, yo he estado en Cristo eternamente porque tú me creaste en Cristo eternamente. Eso es pureza de la palabra. Gracias a Dios. Entonces, aunque no avancé mucho, pero por lo menos me introduje un poquito al Cordero, pero estoy refrescando todo lo que hemos estudiado anteriormente para que sepan los que nos oyen por primera vez por qué es que estamos hablando todo esto. Amén. Si alguien tiene una pregunta o quiere aportar, este es el tiempo, ¿sí? Denle el micrófono. Denle el micrófono aquí a Robin Hood, por favor. Pues si hoy veniste vestido de Robin Hood, ¿eh? Nos querías darle un micrófono, por favor, al hermano Robin Hood. A Noah. I love you, bro. I love you. Ya no quiere, dice, ya ahora ya no quiero. All right, bro. Siempre digo que siempre se me ha hecho bien interesante que los judíos no creen en Cristo. Sí. Pero cuando Moisés, que vio a Dios, vio al Padre, pero al Padre es imposible verle porque es un espíritu, no se puede ver, pero él físicamente lo vio y nunca han puesto ese, put it together. Ese eslabón. Sí, de que el Padre es un espíritu, ¿cómo puedes ver al Padre? Y él le vio las espaldas a Dios. Sí. Acuérdate, el Dios absoluto es eterno. Él es Padre, Él es Hijo, Él es Espíritu. Por eso se llama Dios absoluto. En el Antiguo Testamento, los judíos, si hubieran sido listos, pero como Dios les cegó su entendimiento, porque Dios le puede cegar el entendimiento al que Él quiera, a quien sea le puede cegar el entendimiento, y puede oír palabra pura y no asimilarla. La puede ingerir y no asimilarla. En el Antiguo Testamento, si los judíos hubiesen sido listos, ellos hubieran entendido que Dios hablaba en plural. Si esa es la Biblia de ellos, es la Torah. ¿Qué hicieron? Quitaron los versículos. Fíjate pues, cuando alguien quiere arreglar su religión, quita versículos. Como los testigos de Jehová, ya ves que ellos quitan versículos. Versículos que comprueben que Jesús es Dios, los quitan. Los judíos hicieron lo mismo, porque ellos
no querían que los pueblos que los rodeaban creyeran que eran politeístas, porque cualquiera que habla de un Dios que tiene Padre, Hijo y Espíritu, para ellos es politeísta, porque creen que estamos hablando de tres dioses, pero no estamos hablando de tres dioses, estamos hablando de un Dios absoluto que se revela como Padre, Hijo y Espíritu. En el Antiguo Testamento Dios se apareció sin haberse encarnado. Si los judíos hubieran sido listos, ellos leen todos los sábados. Ellos leen que lo vino Dios a visitar a Abraham, que le lavó los pies a Abraham, que le dio de comer. Eso es presentarse, y por eso los teólogos a eso le llaman las teofanías. Porque hay teofanías, epifanías, parusías, todas esas palabras griegas, pero hay que estudiarlas bajo contexto, pues. Entonces Dios es hombre eternamente. Eso es lo que le cuesta entender a la gente, que Dios es eternamente hombre. Se apareció en el Antiguo Testamento sin encarnarse. Cuando lo vio, que le vio la espalda, dice, era él sin encarnarse, pero en su eternidad de hombre. No al arrianismo. Va a hablar el cura, pues. Cuando Moisés miró A Cristo. a Dios, A Dios. realmente miró a Cristo. Sí. Y ahí en el Apocalipsis, en el 10:1, cuando dice el ángel, que El otro ángel. pero nosotros lo vamos a ver completo, no nomás la espalda como se la vio Moisés. Sí, porque nosotros, es más, ya lo tienes adentro de ti completo, solamente que no se ha manifestado. Pero cuando lo vivas, tú vas a poder decir, como dijo él, nosotros tenemos que llegar al punto de decir, el que me ha visto a mí, ha visto a Cristo. El que me ha visto a mí, ha visto a Cristo. Tenemos que llegar. Pero literalmente, Sí, Moisés miró a Dios, Cristo, de espaldas, literalmente. Y Juan, cuando dice el ángel, y vi un ángel fuerte, pues está y que su cara brillaba como el sol. Ya ve que Moisés miró la espalda y salió todo brilloso, miró un poquito de la gloria de Dios. Ahora Entonces, cuando lo mires totalmente, su cara radiante como el sol. Entonces pues estamos mirando a Cristo mismo. ¿sí? Pero pues los judíos no tienen Sí, el Nuevo Testamento. que es la continuación del Antiguo. Por Fíjate eso no lo que ven ahorita ellos. el Nuevo Testamento es la continuación del Antiguo. Si los judíos supieran que es un libro judío, también el Nuevo Testamento empieza hablando del nacimiento de Cristo como judío, de toda la familia judía, es la continuación. Entonces ya un poquito dilucidaste ya un poquito más. Amén. ¿Sí? Dios le estaba diciendo que él iba a venir como el Hijo del Hombre a la tierra. Se lo estaba diciendo que iba a venir como el Hijo del Hombre a la tierra. Entonces, eso quiere decir que Cristo es el Hijo del Hombre. Pero Sí, para no hacernos, por eso, para no hacernos bolas, la Biblia bien estudiada, tú puedes hablar de Cristo como Dios y puedes hablar de Él como hombre, porque Él es verdadero hombre, verdadero Dios, solamente que tienes que saberlo explicar bajo contexto, porque si no, te vas a inventar unas buenas doctrinas que atraen, pero que no son verdad. Atraen, porque atraen gente, la doctrina atrae gente. Ponte a enseñar la Biblia y jalas muchos discípulos. ¿No te dan lástima los testigos de Jehová a ti? A mí me dan lástima, con su maletín asoleándose a veces y llevando errores a la gente. Eso es triste, ¿no? ¿Alguien más quiere hablar? Porque aquí no es prohibido hablar.
¿Paramos hoy por ahí? Vamos a ponernos de pie en esta mañana, por favor.